Buenos días. Volvamos entonces al trabajo que veníamos realizando sobre el transformador práctico. Habíamos llegado ya a definir las tres diferencias fundamentales entre el transformador ideal y el transformador real o práctico. Resumámoslas brevemente. Primero que todo, la permeabilidad del material es conocido. Segundo, los bobinados primario y secundario tienen resistencia o oposición al paso de la corriente, lo que significan pérdidas por calor. Y finalmente, aparte del flujo mutuo que está circulando por el material, existen flujos de fuga en cada bobinado, phi L1 y phi L2. A partir de ellos hemos desarrollado un circuito equivalente en donde hemos modelado las pérdidas en forma de resistencias e inductancias para cada uno de los devanados. ¿Cómo se analiza entonces este circuito eléctrico equivalente del transformador y a qué simplificaciones deberemos llegar para poder encontrar las ecuaciones que describen el transformador? Lo que vamos a hacer entonces a continuación es desarrollar las ecuaciones por algo que se llama el principio de superposición, y en ese caso vamos a desarrollar varias gráficas para poder entender qué es lo que está pasando. Vamos a hacer tres consideraciones principales. Voy a volver a dibujar aquí el circuito del transformador práctico, como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Va de nuevo entonces. Las resistencias R1, que es la del primario, el calor del devanado primario, podemos llamarlo LL1, como lo hicimos en la gráfica anterior, o podemos llamarlo XL1, que sería la reactancia de fuga del primario. Está el devanado como tal, el núcleo de hierro y el devanado secundario. El devanado primario tiene N1 vueltas y el devanado secundario tiene N2 vueltas. Aquí tendremos entonces la inductancia de fuga XL2 del secundario y su correspondiente resistencia, que representa las pérdidas por calor. ¿Qué nos dice el principio de superposición? Que vamos a suponer que el transformador tiene conectado carga, porque cuando se conecta una carga al transformador empieza a aparecer lo que se conoce como el flujo de corriente. Eso también ya lo habíamos visto en el transformador ideal. Cuando el transformador está en vacío, lo único que aparecen son tensiones inducidas. ¿Dónde aparecen las tensiones inducidas? En exactamente los terminales del bobinado. E1 para el primario y E2 para el secundario. Bien, entonces cuando le agregamos carga al transformador, lo que hacemos es conectar aquí una impedancia. Esa impedancia la vamos a ver como un cuadradito, en donde le vamos a denominar por ahora ZL a impedancia de carga. ¿Listo? La impedancia de la carga. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones? Que tanto I2 como I1 generan flujo magnético. O sea, tengo dos fuentes de fuerza magnetomotriz. Entonces, empecemos a considerar cómo sería la ecuación para la malla del primario. Revisemos esa primera malla del circuito eléctrico. ¿Qué diríamos entonces nosotros? Aquí en este punto entre más y menos tengo B1 y aquí entre más y menos tengo B2, tensiones de primario y tensiones de secundario. Entonces recorramos la malla del primario. ¿Qué nos diría entonces la malla del primario? Que la tensión de fuente del primario B1 es igual a ¿qué? A la caída de tensión que se presenta en la resistencia o en el calentamiento del bobinado R1, es decir, R1 por I1, más el flujo que se está presentando en el bobinado primario, que es, por ley de Faraday, el número de vueltas N1 multiplicada por la variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Estamos? Acuérdese, eso lo podemos poner aquí, tensión inducida
es igual al número de vueltas de un bobinado por la variación del flujo con respecto al tiempo. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente en este tipo de análisis. Hagamos lo mismo entonces para el devanado secundario. B2 será igual a la caída en R2, la caída de tensión en R2, multiplicada por la corriente que circula por ella, o sea, I2 o IL, en este caso trabajémoslo con I2, más el número de vueltas del devanado secundario multiplicado por dφ dt, o sea, la variación del flujo con respecto al tiempo. Podemos hacer otra equivalencia más usando esta igualdad, que es la ley de Faraday, y podemos decir entonces que esto es R1 por I1 más E1, y este sería R2 por I2 más E2, donde E1 y E2 son las tensiones inducidas de primario y secundario. ¿Listo? Algo más que debemos tener presentes en el transformador real, que es la existencia de las pérdidas, es cuando consideramos que las pérdidas existen, cuando hay pérdidas, pongámoslo aquí en nuestro tip, cuando hay pérdidas, Φ1, el flujo del bobinado primario será diferente al flujo del devanado secundario, son diferentes. ¿Listo? Y si lo vamos a analizar este circuito del transformador práctico, por el principio de superposición, aplicando principio de superposición, nosotros consideraremos tres aspectos. Aclaremos un poco qué es el principio de superposición. Es una técnica para analizar modelos dinámicos, ¿cierto? En donde vamos a considerar todas las fuentes de energía de forma separada y ellas van a actuar de forma linealmente independiente. En este caso tenemos B2 e I2, que van a ser la fuente de fuerza magnetomotriz del secundario, y tenemos B1 e I1, N1 por I1, acuérdese, ¿cierto? F igual a N veces I, ¿cierto? Va a ser nuestra segunda fuente de fuerza. Es decir, cuando tengamos corrientes de primario y de secundario, aparecerán dos fuerzas magnetomotrices que me van a generar dos flujos magnéticos, el flujo del primario y el flujo del secundario. ¿Listo? Entonces, cuando decimos que vamos a aplicar el principio de superposición, quiere decir que vamos a obviar por un instante la corriente en el secundario y solamente vamos a considerar la corriente en el primario. Determinamos una ecuación y después hacemos lo contrario, desconsideramos la corriente en el primario y miramos cómo influye la corriente del secundario sobre las ecuaciones de nuestro transformador. Eso, en otros términos, podría catalogarse en forma, digamos, de palabras, podrían ser tres sentencias. Primera sentencia: si circula I1, I2 es igual a 0. Es de lo que yo había hablado ahora, ¿cierto? Va a circular I1 e I2 es 0. Segunda consideración: si circula I2, I1 es la que ahora vale 0. Y 3, si tanto I1 diferente de 0, I2 diferente de 0. Bien, en ese caso entonces vamos a tener que relacionar las corrientes con los flujos que se están produciendo en ese transformador práctico. Es decir, voy a repetir el dibujo del circuito, pero esta vez considerando solamente la existencia de la corriente I1. ¿Listo? I2 es igual a 0. Para que I2 sea 0, el transformador no tendrá que tener carga. ¿Listo? Si eso es así, entonces miremos qué es lo que va a pasar. Dibujemos de nuevo el devanado primario. Entonces voy a resolver la ecuación, la primera sentencia, que es tener la resistencia, la inductancia, el devanado primario, R1,
XL1, E1, E2, resistencia e inductancia. Noten que al estar en serie yo puedo poner reluctancias y resistencias en el orden en que yo quiera, ¿cierto? Siempre y cuando respete o considere todos los elementos que están presentes en el circuito. Quiere decir entonces que aquí voy a tener una fuente de tensión senoidal que voy a llamar B1 y que en ese momento que conecto la fuente voy a empezar a tener circulación de corriente por aquí I1, que no se va a ver reflejada acá porque el transformador no tiene carga, más y menos B2, no he considerado carga en estos momentos. ¿Estamos? Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede con el transformador como tal. Si solamente tengo la fuente de fuerza magnetomotriz del primario, donde F1 es igual a N1 y 1, esta será la única fuente de fuerza que va a producir un flujo que por ahora voy a llamar Φ1. ¿Listo? Y vamos a considerar que el flujo 1 o el flujo del primario es igual a el flujo de fugas del primario, perdón, el flujo propio del primario, flujo 1,1 más el flujo 1,2. Ya voy a explicar qué son cada uno de esos flujos. ¿Sí? Los flujos son los siguientes. El flujo total del primario será igual al flujo producido por la bobina del primario que enlaza ella misma más el flujo de la bobina del primario que enlaza a la bobina del secundario. Si nosotros por un momento nos vamos al transformador, al circuito magnético como tal, lo que estamos mirando ahora es que mi fuente de fuerza magnetomotriz es esta que está aquí, tensión 1, ¿cierto? Alterna, aquí empieza a circular la corriente I1 y por lo tanto cuando I1 se multiplica por el número de vueltas del primario, lo que tengo aquí es una fuente de fuerza magnetomotriz 1, y entonces los dos flujos que aparecen, flujo 1,1 y flujo 1,2, lo que en realidad está pasando aquí es lo siguiente: el flujo 1 que producido por el primario enlaza el primario es este que está aquí, y el flujo del primario que enlaza el secundario es este que vemos acá. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra primera ecuación, la ecuación del flujo en el devanado primario, nuestra ecuación 1. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. El flujo 1 podríamos denominarlo también el flujo que produce el flujo mutuo, y el flujo que produce por las fugas, que en este caso la reluctancia de fugas es esta XL1. Entonces, lo que vamos a decir a continuación es que el flujo de fugas Φ L1 es igual al flujo 1 del primario que enlaza el mismo menos el flujo del primario que enlaza el secundario. Esa será nuestra segunda ecuación. ¿Estamos? Mi segunda ecuación. Bien, después de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuánto valdrá el flujo 1,1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el flujo propio del primario que se enlaza a él mismo? Entonces nosotros teníamos que el flujo 1 es igual al flujo de fugas L1 más el flujo del primario que enlaza al devanado secundario. ¿Estamos? Vamos a definir entonces ese flujo. Este se llama
flujo 2, 1 y significa que es el flujo mutuo creado por el devanado primario y que atraviesa el devanado secundario. Bien, si eso está pasando cuando lo que está fluyendo es la corriente I1, análogamente podemos desarrollar un procedimiento similar para cuando lo que circula es la corriente I2. Es decir, voy a poner una fuente en el devanado secundario. Entonces digamos que análogamente para el devanado secundario tendré un flujo 2. Y ese flujo 2 será igual a ¿quién? Al flujo producido por la bobina 2 que enlaza a ella misma, o sea, Φ 2, más el flujo producido por la bobina 2 que enlaza a la bobina 1. Noten entonces que aquí tenemos un flujo dual, si lo queremos ver, con el manejo de los subíndices. El flujo 1, 2 será entonces el flujo mutuo creado por el devanado secundario y que atraviesa el devanado primario. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué es lo que entonces podremos decir entonces? Ahora tendremos que definir el flujo de fugas, porque hay parte del flujo que va a circular por el material ferromagnético hacia el otro bobinado y otro flujo que se queda dando vueltas sobre el bobinado primario, sobre el bobinado propio, perdón. Acuérdense que las líneas de campo magnético siempre son líneas cerradas. Entonces, el flujo de fugas del secundario Φ L2 será igual entonces al flujo 2, 2 menos el flujo 1, 2. Vamos entonces a denominar nuestras ecuaciones, ¿sí? Sería esta, nuestra ecuación 3. Esta sería nuestra ecuación 4 y esta sería nuestra ecuación 5. Bien. Ahora, usando las ecuaciones anteriores, podemos llegar a despejar el flujo propio o el flujo 1, 1, ¿sí? El flujo 1, 1. O sea, el flujo producido por el devanado 1 que enlaza a él mismo o el flujo igual, al flujo de fugas L1 más el flujo 2, 1. Y tendremos entonces también análogamente que el flujo 2, 2 o el flujo total del secundario será igual al flujo de fugas Φ L2 más el flujo mutuo de la bobina 2 hacia la bobina 1. Bien, esos son para los dos casos en que tengo corriente en uno de los dos devanados y no en los dos devanados al tiempo. Esa sería la tercera consideración. Esa tercera consideración nosotros la habíamos escrito aquí, ¿cierto? Ya resolvimos el análisis para cuando circula I1 y la corriente I2 es 0. Después el caso inverso, cuando circula la corriente en el secundario e I1 es 0. Y ahora vamos a analizar el caso en el que I1 e I2 son diferentes de 0. Vamos a encontrar entonces, en este caso, lo siguiente. Vamos a poner entonces aquí lo siguiente. Cuando tanto la corriente I1 es diferente de 0 y la corriente I2 es diferente de 0,
podemos definir el flujo mutuo como lo siguiente. Flujo mutuo, vamos a ponerlo aquí, flujo mutuo es igual al flujo producido por la bobina 1 que enlaza a la 2 más el flujo producido por la bobina 2 que enlaza a la 1. Noten el juego de los subíndices, ¿cierto? Flujo producido por la bobina 1 que enlaza a la bobina 2 y flujo producido por la bobina 2 que enlaza a la bobina 1. En este caso, para entenderlo más claramente, podemos volver a usar nuestro circuito magnético. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que en el caso de que ambas corrientes sean diferentes de cero, lo que tengo es un flujo mutuo producido por la bobina 2 que enlaza al 1 y un flujo mutuo producido por la bobina 1 que enlaza a la 2 más sus respectivos flujos de fuga. Eso es lo que está aconteciendo físicamente, electromagnéticamente en el transformador. Entonces, definamos ahora cuando las dos corrientes son diferentes de cero, ¿cuánto será el flujo total del primario? El flujo total del primario será su correspondiente flujo de fugas phi L1 más el flujo mutuo. En este caso miren que ya aparecieron apellidos, si lo queremos llamar así, para los flujos. Y el flujo del secundario será el flujo de fugas del secundario más el flujo mutuo. Como ya hemos definido en nuestra ecuación anterior cuál era el flujo mutuo, ¿cierto? 5, 6, 7, digamos que esta es la ecuación 8, entonces podemos reemplazar el flujo mutuo sobre las ecuaciones para el primario y para el secundario. Eso es lo que vamos a hacer a continuación y con eso vamos a terminar nuestra clase. Por ahora, vamos a expresar las ecuaciones tanto de primario como de secundario en función de flujos propios o mutuos, y flujos de fuga. Bien, entonces comencemos. La tensión en el primario B1 ya sabíamos por la ecuación de la malla, ¿sí? La ecuación de la malla que era igual a ¿quién? A la caída de la resistencia I1 por R1, ¿cierto? Más N veces la derivada del flujo 1 con respecto al tiempo. Esto entonces, ¿a qué es igual? Si yo tengo flujo 1 aquí y lo voy a derivar con respecto al tiempo, quiere decir que la ecuación del primario será igual a I1 por R1 más N1 por la derivada del flujo de fugas L1 con respecto al tiempo más N1 por la derivada del flujo mutuo con respecto al tiempo. Y la tensión del secundario será entonces similar. La corriente que circula por la resistencia del secundario que multiplica a d phi sub 2 dt o la variación del flujo en el secundario, y esto a su vez será igual a ¿quién? A I2 por R2 más N2 por la derivada del flujo de fugas L2 con respecto al tiempo más N2 por la derivada del flujo mutuo con respecto al tiempo. ¿Cierto? ¿De dónde estoy obteniendo yo estas últimas expresiones? Esta de aquí y esta de acá. Es reemplazando esto en esta ecuación de aquí. ¿Cierto? Aquí. Muy bien. Entonces, para finalizar y aprovechando que ya se me han acabado las hojas para la clase, vamos a acabar de resolver las ecuaciones de primario y secundario en este espacio en blanco que tenemos aquí. Que vamos a continuar de esta forma. B1 será igual entonces a la caída en la resistencia del primario más N1 por la derivada del flujo de fugas N1 con respecto al tiempo, ¿sí? Más lo que sea flujo mutuo, vamos a seguir aplicando la ley de Faraday y esta será la tensión inducida en el primario. Y para el secundario será parecido. B2 será igual a R2 por I2 más N2 derivada del flujo L2 con respecto al tiempo más E2. Pero recuerden, hay una nueva ecuación que no la hemos introducido sino de manera somera en clase, que nos hablaba de lo siguiente: el número de vueltas por la derivada del flujo
es igual a la inductancia L, multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta ecuación que está aquí en cada una de las ecuaciones de los espacios o del término del primario y del secundario para obtener entonces las ecuaciones definitivas del transformador y librarnos de la derivada del flujo y tener una derivada de corriente. Entonces en este caso tendremos R1 por I1 más LL1 por la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo más E1. Y similarmente para el secundario R2 I2 más LL2 por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo más E2. Por ahora dejemos estas ecuaciones ahí, en este punto, y vamos en una clase posterior o en un video posterior a escribir el circuito equivalente que va a salir a partir de estas dos ecuaciones. Acuérdense, esto es B1 y esto es B2.